Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de charlas con historia. Este programa, ciclo de charlas organizado por la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, que venimos realizando hace aproximadamente 3 semanas. Les agradecemos que siempre nos estén acompañando, nuestros compañeros de la asociación y muchos de los seguidores de nuestra cuenta de Instagram, y que les recordamos que también tenemos cuentas en Facebook, nuestro canal en YouTube también, y seguramente vamos a estar compartiéndoles otros medios de comunicación por los que pueden ponerse en contacto con nosotros. Gracias ahí por estar acompañándonos siempre. Hoy con un tema muy interesante relacionado con la historia económica de nuestra provincia, de la mano de nuestro compañero el profesor Martín Carmona, que enseguida se va a estar uniendo a nosotros, pero más o menos para ir contándoles un poco acerca de su trabajo, de su investigación, que también es bastante interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con historia económica referente a nuestra provincia es un área que está siendo bastante explorada en los últimos años por los jóvenes investigadores. Esto lo hemos podido ver, sobre todo algunos que han tenido la posibilidad de participar lo deben saber, y si no les contamos, en el encuentro de jóvenes investigadores que se ha llevado a cabo el año pasado, donde hemos tenido la suerte de participar muchos. Bueno, nuestro compañero Héctor Peralta Puy, que nos ha acompañado en la primera charla, ha estado a cargo de la coordinación de la Mesa de Historia Económica, y compañeros como Fátima Sánchez, que ha estado la semana pasada a cargo de la entrevista con Pablo Cabrera, y Martín Carmona, que nos va a estar acompañando hoy. También han presentado sus trabajos muy interesantes. Realmente es un aspecto de la historia de nuestra provincia que, como les decía, recientemente se está incorporando a las líneas de investigación de una manera bastante presente, así que es una invitación también para nuestros colegas que están incursionando en el campo de la investigación, que también se sumen a investigar en estos aspectos de la historia provincial, ¿sí? Y bueno, seguramente ahora le vamos a estar preguntando también a Martín cuáles son las fuentes con las que él ha trabajado, la bibliografía que ha utilizado, algunos campos de la historia económica que él sugiera que pueden seguirse trabajando. Nos va a contar también sus investigaciones en las cuales se encuentra realizando actualmente. En este caso, el título del trabajo que nos va a venir a presentar hoy Martín es Espacio y Producción en el departamento Banda entre 1860 y 1890. Es un trabajo que también ahora le va a contar seguramente Martín. Hemos tenido el gusto, el placer, de poder compartir una experiencia muy interesante en el Fórum en el año, creo que 2018, no me acuerdo, no estoy muy segura, donde se nos ha convocado desde el Foro Repensar, que lo ha traído Felipe Piña, y la licenciatura en Historia nos ha convocado junto con otro compañero, con Pablo, para poder presentar nuestras investigaciones ahí. Así que ha sido una experiencia de reencuentro con Martín, porque hacía muchos años que no nos veíamos, y también una linda experiencia. Seguramente vamos a estar recordando ahora en la charla con Martín. Les recuerdo que en el transcurso de la charla pueden ir dejando sus consultas, vamos a ir teniéndolas en cuenta para que en el avance del desarrollo de su investigación, Martín, podemos ir haciéndole las consultas, ¿sí? Bueno, gracias a nuestros compañeros que nos acompañan ahí, Pablito, Paulo, Héctor, Lucrecia, gracias también, René. Bueno, gracias a todos los que están ahí acompañándonos, Armando. Gracias por estar siempre del otro lado, y ahí nos van guiando también cómo va saliendo la transmisión, así que muchas gracias. Bueno, ya en unos minutitos vamos a invitarlo a Martín para que se una a la charla, ¿sí? Les recuerdo, dejen sus consultas
las preguntitas que quieran hacerle a Martín, así él las puede responder al final de su entrevista. ¿Sí? Recordemos que es un espacio distendido, de charla, para conversar, para compartir información, sobre todo en un contexto tan particular como el que estamos atravesando en nuestra provincia también en los últimos días, que más que una obligación, tratemos de tomarlo como una invitación para resguardar nuestra salud, la salud de las personas que queremos y quedarnos en nuestras casas. Y esta es una linda propuesta también, sobre todo para los que les gusta la historia, para quedarse un viernes a la tarde a compartir un rato de charlas con historia y seguir conociendo e interiorizándonos de esta temática, ¿sí? Bueno, vamos a esperar unos minutitos que terminen de unirse, así ya le damos la bienvenida a Martín. Bien, bueno, ahí nos siguen saludando. Mónica, gracias. María también se está uniendo, nuestras compañeras. Vamos a tomarnos unos minutitos para esperar que terminen de ingresar. Es un viernes distendido, tranquilo. Bueno, les voy contando sobre Martín, para aquellos que no lo conocen todavía. Martín es profesor de historia por el Profesorado Provincial número 1 y actualmente está transitando la última etapa de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ha trabajado en el área de investigaciones históricas del Museo Histórico Orestes de Lulo en el periodo 2010-2013. También ha escrito algunos artículos publicados por la revista de la Fundación Cultural de Santiago del Estero, en revistas de turismo también de Salta. Ha participado en diversas jornadas de historia, de jóvenes investigadores que mencionaba anteriormente también, y actualmente es el tesorero de la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, de la que formamos parte. Y bueno, seguramente ya en unos momentos nos va a ir contando de sus investigaciones actuales, pero sigue trabajando en lo que es el espacio agrario provincial en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Vamos a dejarle la invitación ahora a Martín para que se pueda unir. Muchas gracias ahí, María, Pablo. Gracias por ir saludándonos. Bueno. Vamos a esperar a Martín que se una. Hola Jimé, buenas tardes. ¿Qué tal me escuchas? Perfecto. ¿Te escucha bien ahí? Bien. Pensé que iba a tener otra disposición la presentación, entonces ahí está. Lo estoy acomodando al teléfono. Ahí está bien, se ve bien ahí clarito. Sí, a ver los chicos si Que nos pueden comenten dar si. de que se escucha bien, de que se ve bien, Bien, sí. para que podamos continuar. Bien, Bueno, ahí se perfecto. van uniendo nuestros compañeros. Ya le hemos agradecido, bueno, más o menos he hecho una presentación de tu trabajo, de lo que vienes Sí, te estaba realizando. escuchando. Me contaba también un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en el foro. Sí, estoy con la misma duda que vos. No recuerdo si ha sido en el año 2017 o 2018 que hemos participado en ese encuentro del Foro Repensar. Estaba presentando ahí un avance de investigación que luego de esa participación ha quedado ahí frisado por el momento. Ya vamos a seguir. Creo que cuando se levante la cuarentena, en algún momento vamos a poder
retomar esas investigaciones. En ese momento estaba trabajando acerca del cultivo de la caña de azúcar aquí en la provincia de Santiago del Estero y tenía interesante información al respecto, pero bueno, falta conseguir un poco más de datos, de seguir abordando las fuentes con mayor detenimiento para poder llegar a alguna conclusión provisoria de momento, ¿no? Bien. Pues ahí nos aporta Estela que en el 2018. Ah, bien, ahí está, tenemos un, un dato concreto. Gracias, Estela. Sí, bueno, una linda experiencia también compartir con alguien que se dedica a la historia y que es conocido dentro del ámbito de la historia a nivel nacional también, ¿no? Ha sido una linda Sí, ¿no? Una experiencia. experiencia muy interesante por el hecho de que por ahí uno, en los círculos académicos es distinta las formas de compartir, de dar a conocer las investigaciones y aquí era mucho más abierto, había mucha gente, con mucho marco de público, la verdad que bastante interesante lo que ha sido esa participación y esa experiencia, ¿no? También nos ha invitado a recorrer la radio para promocionar también ese encuentro. Ah, sí, recuerdo que habíamos estado una mañana en LB11, si no recuerdo, en medio local. Sí. Bueno, también nos ha servido también para dar a conocer, más allá de quienes han asistido ahí al fórum, también que se escuche un Sí, poco sí, acerca sí, sí. de y del trabajo de la licenciatura también, porque ambos Sí, por éramos. supuesto. En ese momento estábamos cursando la licenciatura. Yo la estaba comenzando en ese momento. Ahora se me refresca la memoria. Y sí, la verdad que ha sido una muy buena oportunidad para dar a conocer las investigaciones. Mucha gente ha preguntado luego de eso sobre qué estábamos abordando, cómo veníamos trabajando. Y bueno, es contemporáneo más o menos al surgimiento de nuestro grupo, ¿no? Que es la Asociación de Investigadores de Historia, a quienes quiero agradecer por haberme invitado a participar, al margen de que sea un miembro de ella. Y a ustedes, chicos, gracias por esta oportunidad de dar a conocer lo que uno viene haciendo desde hace muchos años. Sí, eso te iba a decir también, me parecía que era el año en el que se ha activado el tema de la Sí, sí, asociación, que fue este año y principios del año siguiente nos hemos ido sumando el resto, pero que sí. ha sido el año en el que se ha empezado a conformar el grupo. Daba sus primeros pasos en esos momentos, sí. Bien. Bueno, Martín, más o menos les comentaba a los chicos el tema de tu trabajo, es espacio y producción en el departamento Banda entre 1860 Sí, y 1830. Sí, es el espacio geográfico de lo que sería actualmente el departamento Banda, ¿no es cierto? Cómo ha ido exactamente. conformándose básicamente económicamente durante ese periodo. Y bueno, contarnos un poco, primero ponernos en contexto, más o menos por lo que he ido leyendo de tu trabajo, una transformación Sí. importante de este espacio geográfico desde la segunda mitad del siglo XIX. Sí, bueno, mira, te comento, el departamento Banda, que es uno de los departamentos centrales de la provincia de Santiago del Estero, tanto por ubicación geográfica como por ubicación económica dentro de lo que es actualmente la provincia, es un espacio que se configura desde la fundación de Santiago del Estero como un lugar dependiente de la ciudad de Santiago del Estero, ¿sí? Va a quedar comprendido allá por el año 1553 dentro de la jurisdicción de la ciudad de Santiago. Bien, ese territorio va a pasar por varias etapas. Las primeras que abarcan entre el siglo XVI y el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, va a ser un periodo que se va a dividir en dos etapas. Por un lado, alternadas, por supuesto, ¿no? Por un lado va a ser la latencia, que es algo que nos llama mucho la atención, y por otro lado, la activación económica, a través de ventas. La latencia va a estar dada porque estas tierras a comienzos del siglo XVII son entregadas a la institución del Real Hospital. Y este Real Hospital es una institución que no va a funcionar en forma permanente a través del tiempo. Va a tener muchos problemas con sus administradores, porque al fin y al cabo lo que hacían era trabajar en beneficio propio con las tierras que debían ser de la institución benéfica, ¿no? Esto va a producir que muchas veces las tierras estén latentes
vacías, vacas, como se decía en el siglo XVII y XVIII, ¿no? O sea que nadie las iba a estar, iba a estar trabajando en ellas y no iba a haber nadie tampoco arrendándolas. Entonces no existían ingresos, por lo que el hospital, por lo que el Real Hospital aparecía y desaparecía a lo largo del tiempo en esos siglos, ¿sí? Luego, lindero, esta zona que más o menos vendría a ser lo que es la zona que ocupa hoy en día la ciudad de La Banda, hacia el lado de San Ramón aproximadamente, aunque hay pocos indicios como para ubicar geográficamente y hacer una comparativa con ciertas exactitudes, es decir, en este sitio específico estaba ubicado. Lo que sí sabemos es que en sus alrededores hubo algunas ventas, sobre todo a finales del siglo XVII, ¿sí? 1693 es una de las ventas, al capitán Francisco de Luna, que es uno de los documentos por los cuales se puede seguir aproximadamente cuál es el recorrido de la historia del territorio de este lado del río, ¿no? Porque van a surgir cada 30 o 40 años una serie de conflictos entre los sucesores de esas tierras que nos van a permitir posicionarnos ante la idea de que sí, existía gente de este lado del río, estaban habitadas, pero tal vez no en forma permanente. Sabemos que hacia 1753 vivía una familia de apellido Luna en esa zona, pero no podemos identificar hasta el día de hoy un lugar exacto de ubicación, ¿sí? Llegando hacia el siglo XIX se va a dar el fenómeno de la aparición, un poco tardía para este sector territorial, de las estancias, ¿sí? Grandes espacios económicos donde se van a instalar casas con dependencias y van a crear gran cantidad de ganado y van a invernar, perdón, una gran parte de ganado externo que se conduce hacia el Alto Perú. En ese sentido, son famosas aquí las estancias de San Carlos, de los Escobar, las estancias de Uxamampa, que pertenecían en su momento a Juan Felipe Ibarra, que luego son reclamadas por algunos descendientes de los Carranzas, y va a ser un espacio determinado en ese sentido por grandes propiedades que no van a permitir la conglomeración de personas ni núcleos habitacionales, ¿sí? Por otro lado, podemos empezar a hablar de la existencia del departamento Banda a partir de la Constitución provincial sancionada en el año 1856. Esta Constitución, si bien no genera por ningún decreto la creación de los departamentos, sí los establece como tales a partir de la designación de un diputado por cada uno de los departamentos que se van a definir. Y ahí aparece en primer lugar como departamento La Banda. Con posterioridad, en la reforma del 64, el departamento va a pasar a llamarse Banda directamente. Y es a partir de esta designación clave en 1856, que se configura como un departamento, que va a comenzar a tener sus primeras autoridades, ¿sí? Esto es, la inserción de esos primeros pasos de ese estado en formación que va a penetrar en el territorio bandeño y va a comenzar a darle forma política, ¿sí? Así se van a designar jueces de paz, comisarios principales, comisarios de distrito, comandantes, que van a ser los encargados de administrar, dar forma, y fundamentalmente los recaudadores de rentas, que van a ser aquellos con los que más va a trabajar el gobierno para poder asociar las funciones económicas y a través de ellos sí recaudar impuestos, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces a partir de esa organización político-administrativa, como decías vos, donde se empieza a dar esta conformación del nuevo Estado santiagueño, o del Estado santiagueño en realidad, eso le va a permitir a este espacio geográfico comenzar a configurarse también económicamente. Exactamente, sí. Hay una situación particular que hace que este proceso se manifieste de forma lenta hasta la década de 1870. Y es que va a ser un espacio que no va a estar determinado geográficamente. Hasta el día de hoy no podemos saber con exactitud, pasa con todos los departamentos de la provincia, dónde empiezan y dónde terminan, ¿sí? Es muy extraño eso, no hay medidas. Hay dos divisiones departamentales fundamentales, que son las de 1864 y la de 1887,
que para el caso del departamento Banda, la primera, o sea, la de 1864, determina la existencia de 4 distritos dentro del departamento. Dice, el distrito de Palmares empieza en la estancia de Palmares y termina en Cuyo. Ubicarlo geográficamente, Cuyo es una población grande hoy en día, Palmares también, es más, ahí ha habido batallas por la autonomía en esos lugares, pero no se puede saber con exactitud dónde empieza y termina el departamento, ¿sí? Incluso se complica aún más hacia 1887 porque le asignan 9 distritos, ¿sí? Con la misma configuración, o sea, sin especificar dónde empieza, dónde termina, qué extensión va a tener, cuántos kilómetros cuadrados van a formar parte del departamento. Esto va a provocar que sea bastante complejo analizar en la primera etapa de entre 1856 y 1870 dónde empieza y dónde termina el departamento Banda. Incluso hay hasta conflictos entre departamentos porque hay algunos productores que pagan determinados impuestos por la actividad agrícola hacia el departamento vecino, en este caso puede ser el departamento Robles, y en realidad su dependencia era del departamento Banda, y entonces le están cobrando por otro lado, y se generan extensos conflictos judiciales que no llegan a ningún lado, mientras el propietario se ha pagado, quedan por el momento en el aire. Lo que sí, este proceso va a hacer que se afiance de cualquier manera el territorio interior de la provincia, ¿no? Con sede en la ciudad de Santiago del Estero. Bien. ¿Y cuáles son, Martín, las primeras actividades económicas que comienzan a organizarse en ese territorio y que van a caracterizar a ese espacio geográfico dentro de la producción económica de la provincia? Bien, bueno, para comentarte esto, te explico primero que en ese momento, entre 1860 y 1880, hay un proceso de redireccionamiento de la producción provincial, ¿sí? Esto es, la provincia de Santiago del Estero constaba hasta mediados del siglo XIX con grandes estancias, ¿sí? Donde producían ganado y donde se invernaba ganado externo. A partir de 1856 y con la organización territorial y con el crecimiento de la población, las estancias van a comenzar a correrse hacia la zona limítrofe. ¿Sí? Todo lo que es la línea de frontera, que va a estar compuesta originariamente por el río Salado y que luego se va a ir extendiendo gracias a 2 cuestiones. En primer lugar, es al establecimiento de una frontera con mayores seguridad, o sea, con presencia de soldados y milicias estables que van a permitir que ese sector de frontera sea seguro y sea probable la instalación de una estancia y de un núcleo económico importante. Esto va a dejar hacia el interior, que en este caso lo ocupa el departamento Banda, un espacio disponible para la aparición de otros emprendimientos económicos. Y así surge en Santiago del Estero el famoso establecimiento agrícola, ¿sí? Que es una unidad productiva de entre 4 o 5 hectáreas y 600 hectáreas, algo bastante grande, en donde se va a producir intensamente, sobre todo a partir de 1870, todos los productos agrícolas relacionados con cereales, caña de azúcar, vid y alfalfa. Estos establecimientos agrícolas van a comenzar a nuclear personas y habitantes en su alrededor, porque las actividades van a ser intensas, van a ser constantes, y esto va a permitir que comiencen a formarse las poblaciones del interior provincial, ¿sí? Así, el departamento Banda contaba al margen de eso con algunas características que facilitaban el asentamiento de actividades agropecuarias, ¿sí? Primero que nada, eran una zona costera de ambos lados, ¿sí? Porque es uno de los departamentos mesopotámicos, está bordeado por el río Dulce de un lado y el río Salado del otro, lo que le permite tierras fértiles en ambas márgenes de los ríos. Esta zona costera va a ser con tierras más altas del lado de la Banda que del lado de la ciudad de Santiago del Estero, lo que va a posibilitar que la extensión de los bañados que se instalaban allí no sea tan grande como sí sucedía del lado de Santiago del Estero, donde las inundaciones eran importantes, ¿no? Por otro lado, bueno, a través de esos bañados es que la agricultura va a ser inicialmente a través del riego de bañados,
que es un procedimiento antiguo y utilizado desde el tiempo de los habitantes nativos, ¿no? De los aborígenes, y que consistía en esperar la crecida del río, que esas aguas bajaran, ¿sí? Que la tierra absorba el agua y los nutrientes que contenía, para así tener tierras muy fértiles. A partir de la década de 1870, esta situación va a cambiar por una cuestión muy particular, que en realidad es un error. En estos años se proyecta a nivel nacional la construcción, en conjunto con el gobierno de la provincia, la construcción del canal de la Cuarteada, que atravesaba todo el departamento Banda y que era un canal de desvíos de las aguas del río Dulce hacia el río Salado para prevenir inundaciones en la ciudad de Santiago del Estero. Ocurre que en la excavación de este canal no se miden bien las distancias ni los niveles, y resulta ser que las aguas no corrían de una orilla a la otra, no atravesaban todo el departamento. Las aguas llegaban hasta la mitad y quedaban estancadas. Esto genera una serie de discusiones y el detenimiento de la obra, por supuesto, lo que provoca que algunos agricultores vean la oportunidad de extraer canales y acequias desde allí para poder alimentar con riego sus tierras. Y esto extiende la zona cultivable desde la zona costera hacia el interior del departamento. Tenemos registrados canales y acequias de más de 40 kilómetros de largo. Entonces también hay como un antes y un después de la Sí. construcción del canal. Sí, sí, sí. Antes del canal existían 5 acequias en el departamento Banda. Luego de la construcción del canal de la Cuarteada y 5 años después de su inauguración como canal de riego, hay 175 acequias excavadas. Bien. Y cada acequia arrancaba a 2 o 3 kilómetros de distancia desde el canal. Entonces, o sea, construir una acequia era una tarea de meses. Claro, y amplía de una manera importante todo lo que era la zona cultivada. Sí, amplía enormemente la zona cultivada. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Incluso antes de esto, el departamento Banda era una zona agrícola por excelencia, ¿no? El Censo Nacional de 1869 dice que el departamento Banda se lo puede caracterizar por sus grandes producciones agrícolas, en las que se destaca el trigo, el maíz, los árboles frutales, aunque no especifica cuáles, y la presencia de caña de azúcar. Bien. Que es algo muy particular, sí. ¿Esas serían, digamos, dentro de las principales producciones o cuáles serían las principales producciones? Sí, el tema de las producciones, en nuestras investigaciones las hemos logrado dividir en 4. Tenemos, en primer lugar, los cereales, ¿sí? Que están constituidos básicamente por el trigo y el maíz, y en menor medida la cebada y el arroz. La caña de azúcar, que va a generar un complejo industrial importante en el departamento y en la zona central de la provincia de Santiago del Estero, en la que se van a unir Robles y el departamento capital. La vid, que es algo muy curioso para la zona, ¿sí? Que se produzca vid y vinos a partir de ella. Y por último, la alfalfa, ¿sí? Que son las 4 producciones que consideramos como los pilares fundamentales de la economía y del espacio agrario del departamento Banda. Los cereales van a tener un ritmo de alternancia que va a estar dado por algunos factores. En primer lugar, el cultivo del trigo y del maíz eran muy importantes porque constituían parte importantísima de la dieta del santiagueño, y servían además para exportar un excedente hacia algunas otras provincias, y tiene una capacidad. El departamento Banda comienza hacia 1870, que es donde tenemos los primeros datos concretos que pertenecen al Departamento Nacional de Agricultura, que existía en esos momentos, de más de 400 hectáreas sembradas de trigo, en zona de bañado, por supuesto, ¿no? O sea, a partir de 1880 esto se va a incrementar notablemente y se va a multiplicar, pero en reiteradas ocasiones. Pero se enfrentaban a 2 problemas puntuales. Uno era la crecida del río, ¿sí? Que avanzaba fuertemente sobre el espacio sembrado, y las otras eran las mangas de langosta. Tenemos 2 informes claritos del Departamento Nacional de Agricultura. Uno es del año 1872, donde habla de cerca de 400 hectáreas sembradas de trigo,
Uno dice hoy en día 400 hectáreas para un agricultor puede no ser nada, pero en ese momento eran trabajadas a mano y sin ninguna maquinaria. Hacia 1888, según consigna el Censo Nacional Industrial, la provincia contaba con 2 trilladoras de trigo a vapor. Solamente 2 maquinarias a vapor para abastecer una provincia entera. Seguramente no eran alquiladas las máquinas como se estila hoy en día para ser trasladadas de un lugar a otro. Una de ellas sabemos que pertenecía al empresario y político Sofanor de la Silva. La otra está en las tinieblas, aún no hemos podido establecer. Lo que sí sucedía con el trigo y... Que era del Ingenio Nueva Trinidad. Era del Ingenio Nueva Trinidad. Exactamente, sí. Ya vamos a hablar de ello en un segundo. Sí, Sofanor de la Silva era el propietario del Ingenio Nueva Trinidad. Con respecto al trigo, lo que sí era de destacar es que existían algunos molinos en la provincia y existían entre 4 y 6 molinos, porque de acuerdo a las fuentes hay diversa información, que estaban instalados en el departamento Banda. Eran molinos a piedra, ¿sí? Donde se molía con fuerza de tracción a sangre el grano, se producía una harina de muy buena calidad que se envía a la exposición de Filadelfia del año 1875 y que es alabada ya en los medios estadounidenses y que servía para abastecer a la región, o sea, esto es Tucumán, Catamarca e incluso Santa Fe, en aquellos momentos en que las mangas de langosta atacaban esos sectores y dejaban sin producción local. Entonces, los agricultores del departamento Banda, y básicamente el mismo comportamiento seguían los agricultores provinciales, podían incorporar una cuota de cereales y de harinas al mercado regional, ¿sí? Porque hay que reconocer que Santiago del Estero, en esta instancia del proceso de organización nacional, ¿no?, que comienza en 1852 aproximadamente, va a tener una posición secundaria, ¿sí? Va a tener una economía periférica en la que le va a costar bastante insertarse en el mercado nacional, ¿sí? Y ni hablar del mercado exportador. Bien, pero en el ámbito regional, digamos, tenía cierta implicancia, por lo que vos mencionas, como proveedor en Sí, algún caso. En el ámbito regional muchas veces actuaba como un soporte en casos de emergencia, ¿sí? Ante la escasez de determinado alimento, como es el trigo y el maíz, que constituían el grupo de alimentos básicos de la región, cuando en las demás provincias, como en Tucumán es puntual el caso porque se compraba mucho trigo y maíz a Santiago del Estero en época de zafra. Pero ocurría que los agricultores santiagueños y los peones santiagueños estaban en esa zafra en Tucumán. Entonces muchas veces faltaban manos para recoger los cereales, ser entregados a Tucumán o bien ser procesados. La zafra tucumana siempre ha sido un atractivo para el sector trabajador rural santiagueño, ¿no? Bien, bien. Y a partir entonces de esta situación en la que se va conformando en este periodo la economía de esta región y como vos mencionabas, con alguna injerencia en el sector regional, digamos. En este caso, hacia el interior de la provincia de Santiago del Estero, ¿cuál era la importancia de estas producciones que se realizaban ahí en esa zona del actual departamento Banda en Bien. cuanto al resto de la provincia? Bien, mira, el departamento Banda estaba en la media de los productores de cereales, porque hacia la zona fronteriza, lo que es el departamento Matará, era uno de los principales productores de cereales, en este caso trigo y maíz. Sí va a comenzar a destacarse por otras 2 producciones, ¿sí?, que van a ser la caña de azúcar y el alfalfa. Vamos a hablar por separado de ello. En primer lugar, la caña de azúcar. La caña de azúcar va a configurar una explosión productiva en la provincia de Santiago del Estero y en particular en el departamento Banda, porque va a generar el establecimiento de 4 ingenios azucareros, ¿sí? Uno de ellos de última generación a nivel nacional, que es el de la firma de la Silva Hermanos, que la integraba, que su principal promotor era Sofanor de la Silva, que fue gobernador durante la década de 1880 de la provincia, y que van a invertir importantísimas sumas de dinero para instalar llave en mano, por supuesto, esto es la maquinaria instalada
y funcionando en la provincia, traída desde Francia para poder procesar toneladas y toneladas de caña de azúcar, ¿sí? Bien, la discusión hoy en día es cuál era el destino de esa caña de azúcar, ¿sí? E incluso hemos descubierto cuál era el procedimiento por el cual los ingenios podían abastecerse de tanta caña. Además de que era una industria novedosa para Santiago y que corría muchos riesgos porque no tenía ningún aval a nivel nacional y teníamos una competencia importante en la provincia vecina de Tucumán, los productores santiagueños y en este caso parte de la élite santiagueña gobernante, o sea, la élite política que estaba en el poder, toma las riendas del proyecto industrial santiagueño y lo encamina hacia el sector azucarero. La caña de azúcar se daba en nuestra provincia, inclusive en el departamento Banda, con muy buena performance, ¿sí? Se hacía una caña alta, jugosa, con muy buenos índices de azúcar y apta para su procesamiento. El problema eran las cantidades, ¿sí? Tucumán nos ganaba, pero por toneladas y toneladas. Lo que va a hacer el productor santiagueño y sobre todo los ingenios santiagueños, van a proponer a los pequeños productores la exclusividad de adquisición de la caña que ellos siembren. Entonces, el ingenio abastecía a los productores locales pequeños de caña, de mano de obra, de riego, y le compraban a un determinado precio que se pactaba al inicio de ese proceso, ¿sí? Para poder adquirir todo el conjunto de lo que sembraran en su momento y de lo que cultivasen luego al momento de la cosecha, ¿no? Esto va a generar, por un lado, que muchos de esos productores estén dependientes de la industria azucarera, ¿sí? Y por otro lado, va a generar la ruina de muchos de ellos, porque el precio que se pactaba inicialmente era muy inferior al momento de la cosecha. Entonces los ingenios azucareros terminaban el proceso de cosecha con pingües ganancias para ellos, ¿sí? Y esto va a ir debilitando al agricultor, al pequeño agricultor, sí, lo va a debilitar por completo, y que era multitudinario en el departamento Banda, ¿sí? Existían innumerables agricultores que tenían entre 2 o 3 cuadras cuadradas, esto es 1 hectárea, a 10 o 20 cuadras cuadradas, unas 50 hectáreas aproximadamente, ¿sí? Con lo que podemos ver que no solo la agricultura... ¿Cómo? Sí, ahí radicaría uno, o podríamos identificar uno de las causas de la decadencia de la industria Sí, azucarera. de la industria azucarera. Sí, exactamente, sí. Es más, estos ingenios se instalan con pompas, con feriados, como es el caso de la inauguración del ingenio Saint Germain, del otro lado del río, en el Sanjón, en Santiago del Estero, va a generar un feriado provincial para que todos puedan asistir a ver esa inauguración, ¿no? Por otro lado, estos ingenios van a constar con un nivel de tecnología importantísimo. Aquí en el departamento Banda, el ingenio Nueva Trinidad de los hermanos de la Silva tenían línea telefónica propia en 1883 con conexión a la ciudad de Santiago del Estero y un ferrocarril portátil de formato de Ecovil, que es un ferrocarril pequeño de una trocha angosta de 1 metro 20 aproximadamente, que se podía levantar y llevar de un lugar a otro en cuestión de días. Realmente algo muy novedoso para ese momento, ¿sí? Que nadie podía imaginarse. Producto de importantísimas inversiones, pero por supuesto ligadas al crédito nacional que se había otorgado en su momento y que estaban en manos de la élite local, ¿sí? En ese sentido no hay una injerencia de los sectores, de los agricultores pequeños en lo que es el proceso de industrialización provincial y departamental, por supuesto. Hoy en día incluso pueden encontrarse las ruinas del ingenio Nueva Trinidad, existen algunas paredes y hace un tiempo hemos andado revisando la zona y hemos encontrado un riel de esa trocha angosta del ferrocarril de Ecovil, algo que la verdad no esperábamos encontrar. Y en kilómetros a la redonda pueden verse ladrillos de la chimenea y de la construcción que son gigantescos, porque en su momento fue detonada con dinamita cuando ya estaba obsoleta la construcción. Mira,
Datos muy interesantes, Martín, los que nos estás compartiendo. Te agradecemos también la generosidad de compartir el trabajo que has realizado. Obviamente, como algunos compañeros están comentándonos por aquí, años de trabajo en archivo, realmente todo el trabajo que has realizado, excelente. Aparte, la facilidad con la que nos cuentas también hace que uno lo entienda con facilidad. Aquí nos preguntan cómo se hace para llegar a esas ruinas. Bien, es un tema bastante complejo porque está dentro de una propiedad privada. Si bien se puede ver desde un camino vecinal, el lugar se llama Nueva Trinidad, casualmente, ha quedado el nombre del ingenio. Está entre La Banda y Clodomira. Desde la ciudad de La Banda tienes 11, 12 minutos en vehículo, es un camino de tierra. Es bastante complejo llegar porque hay bastante curvas en la ruta, es un camino vecinal de ahí de la zona, pero sí o sí hay que pedir autorización y permiso para poder ingresar a la propiedad. En algún momento podemos subir al Instagram de la asociación algunas fotos que hemos tomado Ah, de, buenísimo. sí, de ese lugar Bien, como para que uno tenga alguna idea de cómo era, sí, pero bien. sé que está en una propiedad privada. He andado hace unos 3 años y sí me han dejado ingresar, pero me han estado comentando hace unos días que había cambiado de propietario, así que la verdad desconozco quiénes son. No sé si es cierto el dato o no, pero es complejo ingresar al sitio, ¿no? Sitio. Bien. Martín, para no interrumpirte en lo que estabas explicando, por un lado Sí, hablamos de la industria azucarera y por el otro lado sí. de la Por el industria otro lado, cerealera. de la producción de pastos, o sea, esto es de forrajes, alfalfa, que es uno de los fenómenos más particulares que tiene el departamento Banda y en sí la zona central de la provincia de Santiago del Estero, porque en esta época van a ceder la existencia de estancias como núcleos productivos y económicos y van a dar lugar a, a la producción en gran escala de alfalfa y pastos para el alimento del ganado, ¿no? Y así Santiago y el departamento Banda se va a constituir en uno de los principales abastecedores de alimento y de forraje para el ganado de toda la región, ¿sí? De aquí van a salir muy buenos bueyes, ¿sí? Y animales de carga hacia Tucumán, hacia Catamarca, hacia La Rioja también, hacia Salta, pero en especial Santiago con esto y el departamento Banda se va a constituir en un lugar de invernación por excelencia. A la Banda y a Santiago van a llegar grandes tropas de animales para ser engordadas y enviadas luego al trabajo fuerte y pesado que se hacía en Tucumán con la zafra del azúcar, en Salta y Jujuy también, donde si bien la cantidad de ingenios era menor a la de Santiago del Estero, sí tenían una actividad mucho más intensa y requerían de mayor cantidad de tracción a sangre, ¿no? Para poder funcionar en todos sus complejos. Bien, Martín, ¿y la ganadería, digamos, se da de forma paralela con las otras actividades o es en un periodo Sí, posterior? no, comienza en este sector, si bien comienza de una forma un poco más lenta, porque el ganado vacuno, como se va a dar con mejores resultados en La Pampa, en Buenos Aires y en el sur argentino, aquí va a decaer un poco su cría y su participación, pero sí va a comenzar, y es algo que todos lo conocemos, es la cría a gran escala, no tanto de ovejas, sino de cabras, ¿sí? El ganado caprino va a tomar en el rango de entre 1875 a 1880 una importante envergadura y va a dar muy buenos resultados. Para 1895, con el registro del Censo Nacional que se hace en ese año, la provincia de Santiago del Estero y el departamento Banda son uno de los principales productores de ganado caprino. Claro que esto es para consumo interno antes que regional. Bien, bien. Bueno, antes que continuemos, les decimos a los que nos están viendo que pueden ir dejando sus consultas para que Martín las responda. Ya estamos a unos 10, 15 minutitos de llegar a la hora de transmisión, así que cualquier consulta que tengan pueden ir dejándola mientras vamos conversando nosotros.
Respecto, Martín, en cuanto a las políticas provinciales que se aplican para fomentar o para sostener estas actividades, ¿existían, por ejemplo, algunas leyes de promoción y fomento o algunas orientadas a la protección de la industria local? Sí, sí, en ese sentido, el departamento Banda va a ser uno de los mejores receptores de las políticas provinciales de fomento y difusión de las actividades agrícolas y las actividades industriales. Y el gobierno provincial, entre 1876 y 1888, va a generar una serie de medidas buscando impulsar la actividad agrícola porque veía a la élite local que era el vehículo por el cual podía insertarse Santiago dentro de un mercado regional, ¿sí? En este sentido, los productores del departamento Banda van a adherirse, la mayoría de ellos, porque figuran los decretos provinciales, a las exenciones impositivas sobre el cultivo de la caña de azúcar, ¿sí? Aquel productor que tenía más de 10 cuadras cuadradas de caña de azúcar, esto es alrededor de unas 30 hectáreas, no pagaba impuestos sobre ella, ¿sí? Por otro lado, el impuesto a la actividad agrícola se lo percibía entre 1856 y hasta 1878. Entre 1878 y 1885, ese impuesto deja de ser percibido por el Estado provincial para promover la actividad. Incluso se reducen los impuestos sobre el uso del agua, y se fomentan algunos cultivos, como es el cultivo del arroz, que va a tener una buena recepción en un lugar puntual en el departamento Banda, que va a ser en la estancia de Maximio Ruiz, que todavía existe hoy en día esa propiedad ubicada en Antajé, donde va a producir la cantidad de arrobas exigidos. El arroba en ese entonces era una unidad de peso, no recuerdo en este momento la equivalencia en gramos o kilogramos, y Maximio Ruiz, futuro gobernador también de la provincia de Santiago del Estero, va a ser el que mayor carga de kilos realice sobre el cultivo del arroz, con muy buen éxito y con muy buenos resultados. Igualmente, en su establecimiento se producía con muy buenos resultados vinos, que es algo prácticamente insólito para Santiago del Estero, que ahora en Sí, estos años justamente ¿Cómo? eso nos preguntan. Justamente eso nos están Ah, sí, preguntando. estoy viendo, sí, cómo fue su proceso. Bien, la vid se instala comienza a producirse en Santiago del Estero a mediados de la década de 1870, gracias a una serie de inmigrantes que llegan en ese momento y que vienen con sarmientos de vid y con la idea de producirlos aquí, que según ellos y los escritos que tienen, y uno de ellos es Vicente Espejo, conocido de la época, dice que las tierras santiagueñas son bastante aptas para la producción de determinadas cepas de uva. A partir de ahí se comienza su producción. Ocurre que la planta necesita unos 5 años para estar madura en ese entonces. Necesitaba unos 5 años para estar madura y poder comenzar a dar una buena calidad de uva, ¿sí? Al margen de eso, el gobierno provincial incluso estimula esa actividad, y en 1888 organiza un llamado a los agricultores provinciales para entregar una suma importantísima de sarmientos de vid, que son unas ramitas pequeñas que se van plantando cada determinada distancia para que en pocos años crezcan, y reparte más de 400.000 sarmientos para los productores santiagueños, ¿sí? Hasta 1910, Santiago y el departamento de Banda producían vinos. Bien, bien. Y aquí una preguntita más, Martín. Luján nos consulta si, con respecto del ganado caprino, dice consumo interno Sí, significa autoconsumo por parte de los productores o para abastecer el mercado local, para abastecer al mercado local, si no estaríamos hablando de un consumo doméstico. doméstico. Sí, era muy popular la carne de cabra dentro de la provincia, dentro del mercado provincial. Bien, bien. Entonces, perdón que justo he interrumpido cuando me estabas comentando acerca de No hay este inconveniente. tipo de medidas proteccionistas o de fomento que se Sí, aplicaban en la provincia.
Vos mencionabas como algunos momentos, mencionabas como que en algunos casos hay periodos en los que dejan de percibirse ciertos impuestos. ¿Eso tenía que ver con alguna situación en particular, digamos, no sé, Sí, periodos de cierto? hay una situación puntual con eso, y es que la élite que accede al gobierno a partir de la caída de los taboadas, que es donde comienza a perfilarse la identidad agrícola de Santiago del Estero, precisamente se dedican a esas actividades. Son en su mayoría agricultores: Absalón Rojas, Los Santillán, Maximio Ruiz, Vicente Ruiz, Adolfo Ruiz, los hermanos de la Silva. Son todos agricultores, Pinto, que van a ir perfilando ciertas leyes, decretos, y formas de percepción impositiva que los van a terminar beneficiando a ellos mismos. Bien, bien. Aquí justo nos preguntaba Francisco, dice, ¿Maximio Ruiz puede ser considerado un estanciero según la noción clásica o debería pensarse su actividad económica desde el punto de vista de una finca de fin de siglo? No, debería considerarse desde una finca de fines de siglo, sí. No es precisamente un estanciero en la visión clásica que tendríamos, ¿no? Pero sí ocurre que la mayoría de ellos no tenía una actividad puntual, sino que antes bien se dedicaban al comercio, a la actividad agrícola, y dentro de la actividad agrícola no se dedicaban a una sola producción en particular. Sus establecimientos agrícolas eran bastante dinámicos a ese respecto. Maximio Ruiz, por ejemplo, tenía arroz, vid, alfalfa, caña, trigo, criaba animales, Bien, bien, le bien. daban cierto dinamismo, y al margen de eso, las medidas tomadas por sus propios gobiernos les permitían incrementar sus ganancias, ¿no? A partir de eso. Bien. Bueno, cualquier cosa que se nos llega a cortar, ya sabemos que volvemos a conectarnos. Estamos igual con Perfecto. unos 7, 8 minutitos todavía. Bien. Héctor, lo que nos pregunta por acá, bueno, ¿cuáles son las fuentes primarias que utilizas en tu investigación? Y por otro lado, si el gobierno de Santiago realiza censos o registros agrícolas. Bien, vamos por la primera parte. Las fuentes con las que trabajamos en esta investigación son los legajos existentes en la sección gobierno del Archivo Histórico de la provincia de Santiago del Estero, y con algunos otros legajos que tienen que ver con tierras fiscales, protocolos notariales y la sección de tribunales, ¿sí? Son esos básicamente. Dentro de ese cuerpo documental existen pedidos de apertura de acequias, ventas, denuncias entre propietarios, ¿sí? Hay documentos relacionados a las cuestiones rentísticas, a la recepción de impuestos. Entonces, a partir de eso es que podemos ir determinando las actividades agrícolas que se desarrollaban en el departamento Banda. Bien, bien. ¿Y cuál era la Bueno, segunda parte de la pregunta? con respecto a si se realizaban censos o registros agrícolas, ¿qué tipo de...? Bien, la cuestión de los censos, en mi investigación en particular hemos trabajado con el Censo Nacional de 1869 y el de 1895, que se pueden conseguir en Internet en la actualidad, y con algunos fragmentos que hemos conseguido a partir de bibliografía específica con el Censo Industrial de 1888. Ese hasta el momento no está disponible. Hay con los registros de las ediciones del Departamento Nacional de Agricultura, de 1872, 1874 y 1875. La provincia no tenía, o no hemos encontrado hasta el momento, registros como para armar una serie de datos, una serie de información compleja y extensa. Sí, por ahí hay reclamos de determinados grupos de agricultores o de algún agricultor en particular que utiliza sus cifras o las cifras de ese grupo que reclama, y que eso nos permite formar un determinado panorama de cuáles podían ser las producciones en ese momento. Bien, bien. Aquí, Martín, hay una pregunta que se me ha Sí. pasado por alto. Los consultan en qué ha quedado tu investigación para determinar la fecha de la fundación o inicio de la ciudad de la banda. Bien, Me imagino que mencionaba. originariamente mi trabajo de investigación era ese. Pero
había mucha tensión en el ambiente en torno a ese tema, hay muchos prejuicios y realmente si nos hemos inclinado a determinar, parcialmente por supuesto en su momento, y con esto es con lo que me recibo en el profesorado, hemos determinado que la banda, la ciudad y la población como tal surge a partir de un proceso que involucra la participación del Estado provincial, la participación de particulares, ¿sí? Y las medidas que en torno a eso van surgiendo y los hechos. Es imposible determinar que la banda surge como ciudad a partir de tal o cual hecho. La existencia de una escuela a partir de 1862 no puede determinarnos la existencia de una población como tal. Hasta el día de hoy hay escuelas rurales que están en lugares muy alejados y que no hay población a su alrededor, y eso no determina la existencia de tal o cual población, ¿sí? Son otros factores y bueno, no es básicamente establecer una fecha de fundación muy antigua como algunos pretenden, ¿sí? Porque decir la banda surge con la ciudad de Santiago del Estero es lo mismo que decir Matará surge con la ciudad de Santiago del Estero, Silípica, Loreto surgen con la ciudad de Santiago del Estero. Lo que en ese momento surge es la ciudad de Santiago del Estero. Lo demás es territorio perteneciente a su jurisdicción. Y además se celebra el 16 de septiembre, ¿sí? Porque existe un decreto, una ley que a partir del 16 de septiembre de 1912, la banda pasa a ser una ciudad de tercera categoría. Esto es porque había reunido en sus dimensiones una población superior a los 3.000 habitantes. Y hay una junta que se organiza en 1982 y que determina que esa puede ser la fecha para celebrar. Pero no por eso se celebra una fundación. Es una fecha, aniversario nada más, de un hecho histórico que es la declaración de ciudad. O la elevación a la población a la categoría de ciudad. Bien, bien. Bueno, Martín, antes que se nos termine el tiempo, en todo caso, nos vamos a desconectar unos minutitos y volvemos a entrar como para que nos hagas un balance acerca de cuál es la situación de tu investigación que estás realizando. Bien. Y un poquito para cómo termina esta región para finales del siglo XIX en cuanto a esto que nos has expuesto. Y por acá, antes que salgamos, te dejo la preguntita y cuando volvamos la respondes. Dice, en las primeras décadas del siglo XX hay problemas con la cuestión del riego. ¿Cómo podrías caracterizar a los regantes como grandes, medianos, pequeños propietarios o arrendatarios? ¿Sí? Ahí la vamos a dejar pendiente, porque si no después salimos y no la podemos volver a leer. Bien. La dejamos pendiente y nos volvemos a conectar para que la respondas. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bien, bueno, ahí estamos de vuelta. Vamos a esperar que vuelvan a unirse los que nos estaban acompañando. Muchas gracias porque por suerte hemos tenido mucha gente acompañándonos hoy, así que les agradecemos. Lo mismo la participación, la dinámica que van poniéndole a la charla con sus preguntas. La verdad que Martín también nos ha facilitado mucho esta charla con la precisión en sus respuestas, la claridad con la que ha transmitido los datos de su investigación, datos muy importantes, como hemos podido escuchar que nos ha brindado. Ahora va a responder unas preguntitas que nos habían dejado y bueno, y algunas consultas como para darle un cierre a su investigación. La verdad que muy interesante. Si tienen alguna pregunta más, pueden dejarla para que en los próximos minutitos también Martín nos siga respondiendo. Creo que ha podido evacuar todas sus dudas con mucha claridad y con precisión, así que los invitamos a que sigan dejándole alguna consulta si así lo consideran. Bueno, vamos a ir invitándole a Martín para que vuelva a unirse. Bien, ahí estamos de vuelta. Estamos nuevamente. Estamos, gracias. Bueno, vamos a empezar respondiendo la consulta que teníamos, que nos habían dejado. Sí, la pregunta de Pablo. Sí. Con respecto a esa cuestión, los problemas, primero que nada, son anteriores al siglo XX. Hacia finales del siglo XIX, entre 1878 y 1890, hay innumerables problemas entre regantes, ¿sí?
el agua era un bien muy codiciado, ¿sí? Un recurso exageradamente codiciado entre los productores. Y en el caso puntual del departamento Banda, la mayoría de ellos eran propietarios, ¿sí? Había muy pocos arrendatarios. Y esto ocurre porque esas tierras habían comenzado a adquirir un valor importante porque eran productivas y estaban, el contexto departamental era productivo, entonces habían comenzado a elevar su valor y esto dificultaba las operaciones de compra y venta, ¿sí? Y mucho más aún las de arrendamiento, ¿no? Eran más fácil producirlas que ponerlas en manos de un tercero. Bien, No sé si bien. evacuamos con eso la duda que tenía Sí, ahí el colega. la consulta principal. Martín, ¿y esto también le generaba a los propietarios, digamos, algún tipo de responsabilidades con respecto a- al acceso al agua o, digamos, la conexión que partía desde el canal de la cuarteada hacia las estancias? ¿Les requería a ellos algún tipo de responsabilidades? Sí, tenían que tener ¿Y cómo era todo eso? un control del uso de las acequias y los canales, tenían que hacerle un mantenimiento periódico para evitar que creciera la maleza, y tenían un determinado uso que se calculaba en horas por año en ese momento, ¿sí? Todo esto era controlado por algunos entes que se habían creado a ese respecto, oficinas que se encargaban de la administración del riego, con comisiones departamentales que eran las encargadas en última instancia de controlar que el agua se repartiera en una forma más o menos pareja, pero que terminaban definiéndose los conflictos que existían en manos del gobernador y el gobernador terminaba beneficiando a quienes estaban sentados a su derecha. Entonces tenemos casos impresionantes donde compañeros de élite y compañeros políticos se enfrentan en lo que parecía un espacio de poder homogéneo por cuestiones tan elementales como el agua, ¿no? Es impresionante. Estamos escribiendo sobre eso en estos momentos, vamos a ver si en algún momento, si en este tiempo de la cuarentena podemos terminarlo a un artículo que Bien. estamos preparando, una investigación nueva. Con eso tiene que ver tu trabajo actual. Sí, actualmente he trasladado la producción a nivel provincial. Se publica ahora en este tiempo en una revista de la UNCE que se llama Estado y Sociedad, un artículo sobre la producción de trigo y maíz en este mismo periodo a nivel provincial. Y bueno, ahora estoy abordando los conflictos que existen por el agua para determinar algunas características de la élite provincial en igual periodo, más acotado entre 1875 y 1885, reducido a 10 años el estudio, pero porque tenemos bastantes casos como para puntualizarlo en esos extremos, ¿no? Bien, bien. Ahí justo pregunta Fátima si existen documentos o archivos que manifiesten esos controles con respecto al agua. Sí, 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 existen. Al margen de las innumerables solicitudes de apertura de acequias, hay algunos conflictos puntuales documentados que son, me viene a la mente uno muy puntual, que es famoso para ese momento porque es extenso el conflicto entre Pedro San Germán y Cruzat y Valdivieso, que era una sociedad, chilenos los últimos, que era una sociedad agrícola vecina a la propiedad del ingenio Contreras, ¿sí? Es un conflicto anterior a la instalación del ingenio y que va a provocar una serie de discusiones y peleas entre ese sector de la élite. Finalmente, no podemos establecer todavía si es por ese motivo o no, la sociedad Valdivieso y Cruzat se va de la provincia y vende las tierras a los hermanos Vieira. Con lo Bien, que Pedro San Germán termina ganando ese conflicto. bien. Y el reporte, aquí nos pregunta René, el recorte temporal, perdón, de este trabajo ¿Sí? que vos nos vas a exponer, ¿lo haces por algo en particular? Sí, el recorte temporal que elijo lo determino porque a partir de 1860 es cuando se comienzan a ver efectivamente la inserción de las políticas de ese Estado provincial en formación en el departamento Banda. Y
corto abruptamente en 1890 porque en ese año se inaugura el ramal del ferrocarril Buenos Aires y Rosario, posteriormente Central Argentino, que cruzaba Santiago perpendicularmente con parada en la banda y seguía hacia Tucumán. Y la instalación del ferrocarril determina características productivas posteriores distantes a las que venimos viendo en este periodo. Por eso es que para no mezclar las cuestiones y no involucrarme de lleno en lo que es el obraje y las actividades netamente comerciales con el paso del ferrocarril, es que decidimos ponerle ahí un freno a la investigación para determinar una suerte de periodo y poder periodizar en cierto momento el departamento Banda a través de la historia. Claro, porque le da, como decías vos, otras características y a partir de la inserción del Sí, sí, ferrocarril. sí, la actividad comercial se incrementa notablemente y la aparición de los obrajes también determina transformaciones, ¿no? En esa estructura económica y agrícola que venía desarrollándose en esos de 30 y 40 años, perdón, de desarrollo del campo departamental, ¿no? Bien, bien. Y Por Martín, eso es ¿cómo parece? que, Sí, perdón, sí, termina. bueno, por No, eso es que termina. determinamos ese periodo y es donde abunda la información, ¿sí? Porque comenzar a investigar el departamento, la provincia de 1890 en adelante, en esa rama, es involucrarse con las cuestiones relacionadas al ferrocarril y bueno, en estos momentos carecemos de información al respecto. Bien, bien. Bueno, ahí ya para responder la última preguntita que nos aporta ahí Pablo, dice, en julio de 1918 hay también una huelga grande de agricultores regantes, que es una información tomada del diario El Fígaro. Sí, sí. Sí, seguramente, y está vinculada a esa constitución de muchos de los agricultores del departamento que eran pequeños propietarios, pequeños regantes, por ende, lo que hacía que se enfrentaran a los grandes grupos económicos, ¿no? Conformados por la élite, en manos de los gobernantes de ese momento, sean los Rojas, los Ruiz, los de la Silva, los Pintos y los Santillán, que eran los que constituían Principal. el grueso de las actividades, ¿sí? O los que acaparaban el grueso de las actividades. Bien. ¿Cuál sería entonces un balance, Martín, de este periodo que vos has analizado de la situación de la provincia con el aporte en específico de esta región a la economía provincial en Sí. cuanto a la situación tanto regional como nacional? Bien, sí, es una etapa en la que Santiago del Estero y el departamento Banda es una muestra de ello, busca posicionarse con respecto al mercado regional y nacional, ¿no? Porque existe una presión muy grande en la región, sobre todo en términos productivos, que la encabezan Tucumán, están muy presentes Salta y Jujuy en el sector azucarero, y que Santiago del Estero está y su élite gobernante sin poder definir cuál va a ser la orientación que finalmente van a adoptar, ¿no? Es un proyecto gigantesco el de la industria azucarera, pero uno de los grandes fracasos del siglo XIX, con los cuales sus recorridos, sus características y su fracaso están aún por investigar. Existen muy pocas investigaciones al respecto que no son concluyentes, además, pero sí es un tiempo de búsqueda, ¿sí? En donde ciertas actividades tradicionales van a persistir, como son el cultivo de cereales con el trigo, el maíz, la alfalfa, que no eran novedosos y que van a ser abruptamente interrumpidos y secundarizados, por así decirlo, a partir de la llegada del ferrocarril y la instalación de los obrajes, ¿no? Que eso de los obrajes forestales, que eso va a modificar totalmente el eje de la economía provincial durante un rango de 60 años aproximadamente, ¿sí? Primero con la explotación de madera en bruto para carbón, para durmientes, y luego con la extracción de tanino para la industria de la curtiembre, ¿no? Que al margen de esto, la industria de la curtiembre no es una novedad para Santiago del Estero. Se hacía, tengo registros de la década de 1870 donde se curtían muchos cueros con plantas locales
a un nivel semi-industrial, pero que todavía no salía, no provocaba el daño que va a provocar posteriormente con la instalación de los obrajes forestales. Bien, bien interesante ese dato también, Martín. Bueno, me parece que en líneas generales hemos respondido las consultas, has podido desarrollar también tu trabajo, contarnos acerca de lo que también vienes trabajando. Así que, bueno, agradecerte por la predisposición, por el tiempo para presentarnos tu trabajo. Y no sé si quieres decir algo más. No, la verdad, encantado de haber participado. Ha sido mucho más agradable y ameno de lo que esperaba. Ha estado muy lindo, interesante el encuentro. Y agradecerle a todos los que nos han escuchado, a la gente que trabaja detrás de esto, que son ustedes, que han armado un grupo de trabajo importante y siempre en movimiento. Y a vos, Sime, por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Martín, y bueno, a todos los que nos han acompañado también, porque ellos también han hecho que esta charla sea bien dinámica con sus preguntas, con sus Sí, la intervenciones, verdad que así muchas que preguntas, muy interesantes. sí, sí, les agradecemos eso también, y cualquier duda que tengan, por ahí a lo mejor no lo ven al vivo, pero después pueden reproducirlo porque quedan guardados en la página de Instagram, y después lo vamos a compartir también en nuestra página de Facebook. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden escribirnos tanto al Instagram de la asociación como a la página de Facebook, así que podemos ponernos en contacto por cualquier duda que tengan con los que van dando las charlas o ante cualquier consulta. ¿Sí? Y bueno, ahí están los saludos de todos Perfecto. nuestros compañeros, como Sí, estoy siempre, leyendo. Bueno, muchas acompañándonos gracias a ahí. todos por escucharnos, por aguantarnos en esta hora. Bien, y bueno, decirles a todos desde este lugar que se cuiden, ¿sí? Que protejan a sus familias, que traten de permanecer en sus hogares. Y el próximo viernes también los vamos a seguir esperando en este mismo horario, los viernes a las 7 de la tarde, como siempre. Y en este caso vamos a tener la grata presencia de nuestra compañera María Olivera, ¿sí? Que nos va a presentar también su investigación, Esclavitud y Emancipación en Santiago del Estero durante la época colonial y los primeros años de la independencia. Un tema muy interesante también, así que Muy el interesante. próximo viernes los esperamos, mate o té de por medio, a la tardecita para terminar la Buenísimo. semana y que nos sigan acompañando. Muchas gracias, Martín, y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Que tengan Gracias un a buen fin. ustedes. Igualmente. Chao. Muchas gracias.